Buenos días, amigos y amigas de su programa Bioscopía, desde el punto de vista de la biología. El tema de hoy es un poco alarmante, pero lo tenemos que tratar desde el punto de vista de ciencia. Vamos hoy día a ver la relación entre azúcares, incluyendo las harinas refinadas, y el cáncer. Miren esto: azúcares, harinas refinadas y cáncer. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Es una alarma? ¿Es una cuestión de que se ocurre? ¿Es una cuestión que algunos datos, la casuística ha dicho, sí, hay esto? Pero no. Tenemos el fundamento científico de la relación entre azúcares, harinas refinadas y cáncer. Hace muchos años, 1930 y tantos, que un investigador, un médico investigador alemán, el doctor Otto Warburg, lanzó una propuesta en base a las investigaciones que había realizado. Bueno, este médico en realidad era al final un biólogo, un bioquímico, que mucho en laboratorio, mucho en investigación. Dijo algo que para nosotros, los hombres de ciencia, las mujeres de ciencia, es algo que impacta bastante. Dijo lo siguiente: que las células normales, las células típicas, realizan una obtención de energía o un metabolismo oxidativo, y que las células tumorales, las células cancerosas, realizan un metabolismo fermentativo. Eso para nosotros, mujeres y hombres de ciencias, es una sentencia tremenda, una aseveración tremenda, una repercusión altamente protagónica, que llama mucho llama la atención, repercutiría tremendamente en la salud. ¿Pero qué pasó? Este gran investigador, cuyos experimentos estaban auspiciados por el grupo Rockefeller, al final todas sus conclusiones quedaron en el olvido. Convenía que queden en el olvido. ¿Por qué? Porque se avisoraba, se iba con el tiempo a darse cuenta que en realidad el cáncer fácilmente se previene, fácilmente. En consecuencia, no tenemos ahora esa epidemia de cáncer, esa gran cantidad de personas enfermas, que en otras palabras, y para los buenos negociantes, significa mucho dinero. Entonces tuvieron que ocultar estas consideraciones bioquímicas simples, básicas. Nos engañaron por buen tiempo, Así que ahí estamos con nuestras tazas. ¿Qué pasaba? Él había demostrado que cuando las células comienzan a tener una baja de oxígeno, baja el oxígeno, entonces estas células ya no realizan
el metabolismo oxidativo, que ahorita vamos a explicar qué significa. Básicamente significa una gran producción de ATP, que es energía, gran producción de energía. Entonces, gran producción de energía, para que esta energía es necesaria para muchas actividades corporales. Esto es, básicamente, ¿no? Entonces la célula, como ve que el oxígeno estaba muy bajo, dijo, ¿para qué me voy a arriesgar a cumplir mis funciones? Mejor lo que hago es simplemente vivir, ya después veremos. Entonces la célula optaba por el metabolismo fermentativo, fermentar, producir ácidos. Muy bien. Producía ácidos y estas células, pues al final, como su objetivo, ¿cuál era su objetivo? Decíamos, ya no era cumplir una misión, ya no era, eso le llamamos nosotros diferenciarse, ¿no? Lo único que le interesaba a la célula es reproducirse, esmerarse por reproducirse para vivir, ¿no? Y entonces esto iba a conllevar al final a lo que nosotros conocemos como cáncer. Eso es básicamente lo que el doctor Warburg demostró. Y otros experimentos han demostrado que sí, es cierto. Los tejidos, ¿no? Ahí nuestras células, cuando están en condiciones muy bajas de oxígeno, entonces tienden a la formación de células tumorales. Ahora viene la pregunta y la aplicación, y es lo que ya no le gustaron a estas grandes empresas farmacéuticas y a todo el mundo de los negocios de la medicina. ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿y quién baja el oxígeno? ¿Por qué baja el oxígeno? ¿Por qué baja? Y acá viene el otro detalle. ¿Por qué baja? ¿Quién lo hace bajar? ¿No? ¿Qué ha ocurrido durante los 1000 años que tenemos, ¿no?, de reporte desde el uso del azúcar o sus derivados? Ha ido creciendo el consumo de azúcar a nivel mundial considerablemente, y tan curiosamente han ido creciendo también alteraciones como la obesidad, enfermedades como la diabetes, problemas como hipertensión y el cáncer. ¿Habrá una relación? Sí, pues la hay, y aquí lo vamos a explicar. Muy bien, recordemos, cáncer, se forma el cáncer cuando el contenido de oxígeno está bajo. ¿Y quién puede ocasionar este contenido de oxígeno bajo? Dos cosas, ácidos, y estos ácidos ¿de dónde vienen? De la fermentación, y este oxígeno también va a producir, ¿no?, estas consumiciones van a producir más ácidos, y esto nuevamente va a contribuir a menos contenido de oxígeno. Muy bien, recordemos eso. Ahora pasamos acá. Los azúcares. Tenemos harinas refinadas, que son prácticamente almidones. ¿Recuerdan? Antes había la harina integral. La harina integral tenía el embrión, la plantita en miniatura, ¿no?, el germen, tenía la cascarilla, una cascarilla finita, y tenía el almidón. Ahora, la harina refinada no tiene el embrión, no tiene la cascarilla finita, solamente tiene almidón, es puro almidón. ¿Y qué es el almidón? El almidón viene a ser un conjunto de moléculas de glucosa, que se juntan, forman cadenas, y a eso se le llama almidón. ¿Qué otro producto tenemos? Los azúcares, el azúcar común, que está hecho de una molécula llamada glucosa, y otras fructosa. Muy bien, y así. Vamos a ponerle a todo acá azúcares, si no esto va a comenzar a ser una cuestión que los va a aburrir a ustedes. Azúcares y harinas refinadas. En el proceso de la digestión, ¿no?, y acá quiero también que escuchen otro término, una cosa es ingerir y otra cosa es digerir, ¿no?, y otro es absorber, que después lo detallaremos. No todo lo ingerido se digiere y no todo lo digerido se absorbe.
Una típica. Ustedes se empachan con una cantidad de tallarines, ¿no? O panes. Y entonces el organismo va a tratar de absorber todo el azúcar posible, ¿no? Hasta donde lo sea, no ad infinito va a absorber. Pero siempre va a quedar un residuo. ¿Por qué? Porque ustedes se han mandado una buena empachada de harinas, tallarines, panes, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Como ya no se puede más absorber esa glucosa, ¿no? Ese derivado del almidón, ya del intestino delgado pasa al intestino grueso. Y en el intestino grueso hay muchas bacterias, miles de millones de bacterias. Y esas bacterias van a utilizar esos azúcares y simplemente van a crear una gran cantidad de gases. Entonces ustedes van a sentir gases por todos lados, van a sentir dolor de abdomen, hasta a veces dolor de pecho, por simplemente eso. Entonces, mucho cuidado por ahí, ¿no? Por eso la necesidad de comer lo adecuado, comer lo que nuestro metabolismo pide, ¿no? ¿Quién es el que pide? Es el cerebro. ¿A través de qué mecanismo? El hambre. Si como, ¿no? Y me sacio, ya es suficiente. No comer más de la cuenta, porque eso es un problema. Y muy bien, todas estas harinas y almidones, azúcares, terminan en glucosa. En glucosa. Ahora, esta glucosa es utilizada para producir energía, decíamos. Y hay muchos tipos de células. Hay algunas células que necesitan insulina para aprovechar la glucosa. Y acá están las células de los músculos y acá están las células del tejido adiposo, los adipocitos, ¿no? Entonces, esas. Pero hay otras células que no necesitan. Otras células que no requieren, o vamos a ponerle, no necesitan, insulina, Entonces, ¿qué va a pasar? Sobre todo estas células de acá van a vivir una gran vida. Estas células van a vivir una gran vida con la glucosa que absorben. Absorben glucosa y tienen mucha energía, mucho ATP. Pero un pequeño detalle, esa energía, ese ATP, como está en exceso, no se sabe en qué se puede aprovechar. Comienza a haber fenómenos de oxidación, reacción oxidativa, llamamos ROS, oxidación, ¿no? Comienza a haber inflamación. Y entonces, esto comienza a generar problemas como, por ejemplo, al final, la baja de oxígeno. Si hay poco oxígeno en el ambiente, entonces lo que va a pasar es que la célula, para obtener más ATP, ya no va a hacerlo. ¿Por qué? Porque el oxígeno está bajo. Vamos a explicarlo acá, arriba. Para obtener energía, primero la glucosa pasa a un proceso que se llama fermentación. Se produce un ácido, el ácido pirúvico. Y este ácido al final es transportado y pasa a la oxidación. Acá se produce poco ATP, poca energía. Acá se produce mucha energía ATP. Pero ¿qué pasa? Si la célula tiene poco oxígeno, entonces esta fase no